¿Ya? ¿Comenzamos? Muy bien, buenos días a los estudiantes del doctorado en Desarrollo Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Zacatecas. Saludamos también a nuestros compañeros profesores y académicos que están conectándose con nosotros esta mañana para tener la segunda sesión de la Cátedra UNESCO Cecilia Bratslansky, que, como todos saben, lleva por título Complejidad y formación de profesores, tensiones, legados y horizontes de la profesionalidad docente. Como hemos comentado desde la primera sesión, se trata en esta cátedra de tener invitados académicos de alto nivel que nos planteen algunas ideas que renueven nuestros imaginarios acerca de la formación de profesores y de la profesionalidad docente. Esta mañana tenemos con nosotros a la doctora Mariana Terán Fuentes. Ella ha cultivado el estudio de la cultura mexicana a través del análisis de las formas de gobierno, la guerra de insurgencia, el culto guadalupano y los procesos electorales. Recientemente, la doctora Terán ha incursionado en el estudio de la política vinculada a las emociones como el miedo y el resentimiento. Ha sido galardonada por sus obras El artificio de la fe, la vida pública de los hombres del poder en Zacatecas del siglo XVIII, obra que tuvo una mención honorífica del Premio Clavijero. También ha sido galardonada por su obra Por lealtad al rey, a la patria y a la religión, Zacatecas 1808-1814, obra que recibió el Premio Internacional Biblioteca Mexiquense. Una más de sus obras es Bosquejo de un inmenso cuadro, Liberalismo Constitucional y Formas de Gobierno, Zacatecas 1823-1824, obra que también tuvo una mención honorífica en el Premio Clavijero. La doctora Mariana Terán Fuentes es investigadora nacional nivel 3 y también es corresponsal nacional en Zacatecas de la Academia Mexicana de Historia. La doctora Terán es una distinguida académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en donde se ha distinguido por su trabajo de investigación. Hoy, ella nos ha planteado la ponencia titulada Revolución Liberal y Ciudadanía, de la Constitución Monárquica de 1812 a la Constitución Republicana de 1824. Y sin otro preámbulo más, le cedo la palabra a la doctora Terán. Muchísimas gracias por esta misma actitud a la UPN y desde luego al doctor Aguayo por su muy generosa y amable invitación. Ustedes saben que, bueno, yo soy historiadora y he trabajado estos temas que ya se han mencionado y pensé que sería tal vez una buena idea hablar de ciudadanía en el contexto de la formación de profesores y comentarles que desde luego voy a hablar en términos históricos, la ciudadanía como una categoría histórica, es decir, no siempre hubo ciudadanos. La ciudadanía se crea con los estados-nación en el contexto de principios del siglo XIX. Y es algo que todavía tenemos, que somos ciudadanos y ciudadanas. Antes no había ciudadanas, eran puros varones los que recuperaban esta categoría de la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía entonces es una construcción histórica, compleja, diversa, y que nos va a hablar evidentemente, de varios contextos en la formación del Estado-Nación mexicano, ¿no? Yo elegí este periodo de 1812 a 1824. Envié una lectura que me solicitó el doctor Aguayo sobre la primera constitución política del Estado Libre de Zacatecas. Esta constitución es del 17 de enero de 1825 y mando este texto porque es por primera vez en el ámbito jurídico
que hay la categoría de ciudadanos en Zacatecas, ¿no? Así se fue perfilando en las otras entidades federativas en el contexto de la Primera República Federal de 1824. En 1825 Zacatecas crea su constitución, la promulga el 17 de enero de aquel año, y entonces viene este concepto cargado de significado, pero también cargado de historia. Uno de los elementos importantes para la semántica de ciudadano de entonces, de 1825, lo recupera del antiguo régimen, del régimen monárquico, ¿no? Y la recuperación tiene que ver con el sentido de vecindad. El ciudadano es el vecino. ¿Y cuáles eran los rasgos más importantes de este vecino de antiguo régimen? Que tuviera propiedad. Este es un rasgo importante. Que tuviera propiedad, que tuviera deuda, que fuera varón y un modo honesto de vivir. La probidad. La probidad va a ser una característica que va a estar presente en el constitucionalismo mexicano de entonces a la fecha. No pueden ser considerados ciudadanos aquellos que tienen nota roja, digamos, aquellos que tienen un haber de justicia, ¿verdad? Criminales, esos no pueden ser ciudadanos. Se pierden todos los derechos, se suspenden y se pierden. No solo se suspenden, se pierden los derechos políticos y civiles si se tiene esta condición de delinquir, de mal vivir. Entonces, el ciudadano desde 1825 en Zacatecas tiene esta recuperación del antiguo régimen que va a ser la buena nota pública, que hablen bien, ¿verdad?, de esta persona, que tenga probidad. Y probidad, desde luego, tiene que ver con la honestidad. Entonces, es esta idea de la ciudadanía que se expresa jurídicamente en el ámbito local en esta Constitución de 1825, tiene un antecedente inmediato. Y el antecedente inmediato es la Revolución Liberal. Por eso hablé de revolución en el título de esta plática, porque normalmente pensamos a la guerra de insurgencia como así, que se consuma en 1821 y que a partir de ahí emerge el Estado-Nación mexicano en su primera forma monárquica constitucional con Agustín de Iturbide y en su segunda forma como República Federal en 1824. Y revolución liberal, ¿por qué? Básicamente por tres conceptos, tal vez cuatro. El primero es que se pasa en el contexto monárquico de 1812, de la soberanía del rey a la soberanía de la nación. Ya no es el rey el soberano, es la nación. Y ese es un vuelco impresionante, profundo, de gran calado a nivel de cultura política, no solo jurídica, sino de cultura política, porque el rey era la máxima potestad. Y encima del rey, pues obviamente lo que había era Dios. Entonces, en esta constitución de 1812, que es una constitución, por cierto, argumentada, elaborada, diseñada, jurada por diputados peninsulares y por diputados americanos. Ustedes, les pido que tengan esta imagen de una monarquía vasta. Era la monarquía más poderosa del mundo, la española. Y estaban en contexto de crisis, desde luego, porque Napoleón Bonaparte había secuestrado al rey y a la familia real y la tenía cautivada en una ciudad francesa, en Bayonne.
Entonces, no es posible pensar en una monarquía sin monarca, ¿no? Yo soy de la idea de que el poder no conoce vacíos, porque luego dicen hay un gran vacío de poder, pero en realidad el poder se va construyendo desde muchas avenidas, desde muchas arterias, ¿verdad? Y sobre todo en este contexto de crisis política 1808, quien descansa y quien va construyendo ese vacío, ese poder, que no es vacío de poder, ese poder son las provincias, son las capitales, son en particular los ayuntamientos. Si ustedes revisan las actas de sesiones de los integrantes del Ayuntamiento de Zacatecas de 1808, son notables esas actas. En mi opinión son de lo más singular, porque hay toda un sentimiento de lealtad al monarca, desde luego, ¿verdad? Pero también hay un sentimiento de pregunta, ¿qué hacemos con este monarca secuestrado? Y lo que hacen los ayuntamientos, si yo pongo, por ejemplo, el Zacatecano, es que van a decir, custodiamos, guardamos en depósito sagrado, así, depósito sagrado, la soberanía. La guardamos, ¿verdad? Hasta en tanto vuelva el monarca. Volvió. No se sabía cuándo iba a volver. Yo hice un textito, bueno, ¿y si no regresa el rey? ¿Qué pasa con la monarquía? Entonces, los ayuntamientos capitales, capitales de provincia, como el Zacatecano, como el de la Ciudad de México, el de Oaxaca, el de Veracruz, el poblano, potosino, para el caso de la Nueva España, van a guardar en depósito sagrado la soberanía. Eso es profundamente revolucionario. Es en las instituciones locales, provinciales, en donde va a haber esta transformación. Política primero, jurídica después. Bueno, ese es un rasgo que yo digo que es profundamente revolucionario, ¿verdad? Otro rasgo es que ya no va a haber vasallos. El segundo rasgo, en mi opinión, es que ya no va a haber vasallos. ¿Qué es lo que va a haber? Ciudadanos. Entonces, la ciudadanía tiene nombre y apellido y tiene fecha de nacimiento. En el contexto de Hispanoamérica, la ciudadanía va a tener su fecha de fundación el 19 de marzo de 1812. ¿Qué es el ciudadano y no el vasallo? El ciudadano va a ser una figura jurídica con derechos y obligaciones. Y además va a ser la contraparte de un pacto jurídico, del pacto jurídico más importante que es la Constitución. Frente al ciudadano, lo que se tiene es la nación. Ya no es el rey, insisto. Por eso es bien importante esta nueva categoría de ciudadano, porque es el ciudadano de a pie. Este ciudadano no va a requerir demostrar propiedad para ser ciudadano. Fíjense qué interesante. Va a requerir edad, ¿verdad? Probidad, otra vez la probidad. Varón. Esos son básicamente los requisitos del ciudadano, que recuperas del antiguo régimen la probidad. Es 1812. Podemos decir que jurídicamente ahí se establece la ciudadanía, desde luego. Pero la ciudadanía se va a volcar. No solamente es un tema de constitución, sino va a ir siendo un tema de reclamo social. Entonces, por eso yo les estaba comentando, son muchas avenidas, son muchas venas por las cuales se va a ir construyendo la ciudadanía. Desde luego,
un concepto que se va a ir aglutinando para que alguien sea considerado ciudadano es que sepa leer y escribir. Entonces, no, en 1812 no se pedía el requisito de leer y escribir. Incluso en algunas constituciones, como la zacatecana, se condicionó a 1840 que para poder ser ciudadano, entonces, esto es 1825, para 1840 se tenía que tener el conocimiento de la escritura y la lectura. Entonces empezó a considerar la escritura y la lectura como requisito inexcusable, no había excusa, para ser ciudadano. Entonces viene un proceso histórico bien interesante a partir de la formación del Estado-Nación mexicano en su forma republicana federal, en que se va a dar una formación cívica, ciudadana, yo diría sinfónica, con muchos instrumentos. Piensen ustedes en una sinfonía. No, la amalgama de melodías, de armonías, de percusiones, ¿no? Para dar una idea, para proponer una idea virtuosa del ciudadano. Fíjense, estamos cumpliendo 200 años de todo esto que les estoy diciendo, pero estamos en un contexto cívico-político de fomento de la ciudadanía. ¿Por cuáles vectores? ¿Cuáles son los ejes que se van a utilizar para hacer ciudadanos patriotas, útiles a la patria, útiles? La educación. Sí, la educación. Estamos aquí ahorita en una institución educativa de altos vuelos, pero todo esto tiene historia. Se van a empezar a formar, a crear las escuelas normales. En Zacatecas se creó la Escuela Normal de la Constitución, así se llamó. Imagínense, es que era muy importante esta voz de Constitución. Era bien importante porque era el banderazo, ¿verdad?, con el que se estaba armando una nación. La Constitución era el banderazo, ¿verdad? Entonces todo era Constitución. O la normal para profesores, empezó con ese nombre. 1826. Habrá que hacer algo. En mi opinión, creo que hay que hacer una serie de eventos por el bicentenario de la primera normal. Ya de están en Zacatecas. eso, doctor. Sí. Orlando trabaja y Qué bueno. ya tienen listo el programa, ¿verdad, Orlando? Sí, y sí, también. Ahí va. Eso es excelente. Ahí va. Todo Armando. Vamos a escucharlo. Aprovechando la interrupción, Sí. doctora, que yo mismo generé, a mí me parece que el término constitución erróneamente ha tenido un significado demasiado cargado a la idea de documento. Sin embargo, usted en el texto que nos mandó coloca una frase a nivel muy bonita y quiero que nos la explique, que usted lo pone de manera de pregunta: ¿cómo nos constituimos? Sí. Y ahí cambia el significado, ¿no? Sí. Voy a dar la justificación de por qué puse ese nombre, ¿no? En este libro es momento de constituirnos. Constituirse no es solo, desde luego, el documento, constitución. Constituirse tiene que ver desde el principio con la recuperación de la soberanía en una asamblea constituyente que tiene como principal propósito hacer una constitución. Ahorita regreso a la otra parte de la educación. Quiero compartirles a ustedes el momento constituyente de una república federal como México.
no solo está en los documentos jurídicos que hizo el Congreso General, es decir, el acta constitutiva de enero de 1824 y la Constitución Federal, la primera de la República, del 4 de octubre de 1824. Son dos documentos fundantes de la nación mexicana. La rebeldía de Zacatecas, la rebeldía de los de Oaxaca, la radicalidad de los jaliscienses y la extrema radicalidad de los yucatecos es que se constituyen antes de la nación. Se constituyeron antes. ¿No? La nación se constituye en su primer expresión jurídica en enero del 24, pero son las provincias, y eso es parte de esta revolución liberal, las que no van a pedir permiso para constituirse. Entonces, es una osadía, desde luego, de estas 4 provincias, Zacatecas, Oaxaca, Yucatán y Jalisco, que desde el año anterior, 1823, van a establecer sus constituyentes, sus congresos. La raíz histórica de los congresos estatales mexicanos está en 1823. Después de convertirse de diputaciones provinciales a entidades federales. Esa es la tesis de la profesora Annette Benson, ¿no? Una tesis vieja, una tesis vigente. No por vieja pierde vigencia, ¿eh? Entonces, son las diputaciones provinciales que son una institución gaditana heredada de la Constitución de 1812, creada esta diputación provincial por un novohispano, imagínense. Por eso José Miguel Ramos Arizpe es considerado el padre del federalismo mexicano. Él era diputado por Coahuila, Texas. Y allá va y presenta en noviembre de 1811 sus memorias sobre una idea bastante sugerente, provocadora. ¿Cómo se van a regir extensísimos territorios como el que yo represento, Coahuila, Texas, sin instituciones locales? ¿Cómo se van a regir? Los altos mandos militares no tienen todo el poder, ni toda la fuerza, ni mucho menos la presencia para gobernar vastos territorios. Entonces él propone esta institución. Allá en Cádiz le van a decir, con eso que usted está proponiendo, se está anunciando el federalismo, la hidra del federalismo. Muchas cabezas, muchas cabezas. Con eso que usted está proponiendo, se está, en realidad, promoviendo, anticipando una forma de gobierno que no queremos. No queremos federalismo. Eso es una herejía en términos de ese debate parlamentario constitucional. No queremos eso. Pero claro, sobre todo los argumentos de los diputados americanos, no solo novohispanos, americanos. Es que allá en España no se conoce América, no se conoce. Entonces son vastísimos y extensísimos territorios gobernados por quién. Se crea entonces, si se va a aprobar la Diputación Provincial. La Diputación Provincial entonces va a tener algunas facultades muy bien establecidas. Fíjense, levantar estadísticas. Ese es un elemento importante. Que, por ejemplo, la Diputación de Michoacán va a hacer su estadística, ¿verdad? Acá no, desgraciadamente Zacatecas no tiene esa estadística que sí la tiene Michoacán.
va a establecer escuelas de primeras letras. Esa es la idea, fíjense, otra vez, la idea del ciudadano útil y provechoso para la patria. Va a administrar los recursos financieros para la prosperidad de las provincias. Imponer contribuciones. Escuelas de primeras letras. Va a forjar ciudadanos, va a hacer ceremonias cívicas, pero no van a ser soberanas. Eso es claro. ¿Por qué? Porque la soberana es la nación. ¿Verdad? Bueno, yo le llamo la revolución de las provincias. Y nosotros sabemos que la independencia de México tiene carta jurídica del 28 de septiembre de 1821, pero se van a ir dando otras independencias y este es un fenómeno espectacularmente asombroso. Las otras independencias a nivel regional. Yo he estudiado por lo que se refiere a Zacatecas. Zacatecas pertenecía a la Nueva Galicia, ¿verdad? Con cabeza provincial en Guadalajara. Fíjense, otro José Miguel, Gordoa y Barrios, de Pino, Zacatecas, el primer diputado de Zacatecas ante las Cortes de Cádiz, va a proponer bien temprano, 1812, al fin de ese año, que Zacatecas tenga su propia diputación provincial. ¿Por qué? Pues ¿por qué íbamos a depender de la Nueva Galicia? Si la Nueva Galicia con Guadalajara, que es obviamente un universo institucional consolidado, con universidad, con consulado, con audiencia, con una gran población, con un vastísimo comercio e industria, pues sí, todo eso se le reconocía, pero Zacatecas, porque iba a depender de Nueva Galicia. Si Zacatecas había sido intendencia, era como rebajarse. Territorialmente era rebajarse. Y entonces se va a ir dando esta independencia a nivel regional. Y así con otras. Oaxaca pertenecía a la intendencia de México. Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, todas esas pertenecían a una sola cabeza. ¿Se dan cuenta? Y lo que se va a ir promoviendo con mucha fuerza son las autonomías. Entonces Zacatecas va a tener su propia intendencia, pero ya hasta después, 1822, desde luego, ¿no? La diputación, ¿por qué menciono todo esto? Porque la diputación es la antesala de los congresos estatales. La de Zacatecas se instala en 1822 y se va a disolver el 18 de octubre de 1823, ¿verdad? Y al día siguiente, el 19, se va a dar la ceremonia solemne de instalación del Congreso Constituyente. Y uno de los diputados dice, es momento de constituirnos como una entidad federal, libre y republicana. Imagínense la profundidad, el calado. Entonces, cada estado va a tener su momento para constituirse. La nación mexicana, entonces, se va a constituir desde 1823 por iniciativa de alguna de estas 4 entidades que les digo, Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Zacatecas, y se va a constituir desde luego como nación con estos documentos de 1824 y terminará de constituirse con la última constitución elaborada para el estado de Coahuila, 1827. Entonces, todas estas constituciones hablan de ciudadanos. La que no habla de ciudadanía
es la federal. La Constitución de 1824 no habla de ciudadanía. ¿Quién se encarga de enumerar los requisitos del ciudadano, los derechos, las obligaciones? ¿Quién se encarga? Los constituyentes estatales. En todas las constituciones se habla de, además no existe la categoría ciudadano mexicano. Eso va a ser hasta 1836, con las 7 leyes. No, van a ser ciudadanos zacatecanos, ciudadanos coahuilenses, ciudadanos potosinos, yucatecos, oaxaqueños, etcétera. O sea, la ciudadanía, ¿verdad?, va a hacer una construcción desde los estados. Y va a haber variaciones, pero todas las constituciones van a tener como requisito la probidad, todas. Vecindad, residencia, probidad, honestidad. Y la mayoría de las constituciones van a exigir el requisito de leer y escribir hasta 1840. Entonces, esta es una avenida bien importante. Otra avenida importante para la construcción de la ciudadanía tiene que ver con el reclamo social. Todo tiene fecha de nacimiento. Yo les pido que me ayuden a comprender esta idea. O sea, todo es histórico. Ahora, por ejemplo, que decimos somos ciudadanos, ciudadanas, y lo pensamos como una categoría universal, el pleito es de que se vuelve atemporal, y no. La construcción de todas estas categorías políticas que les estoy mencionando son temporales, son de tiempo, ¿verdad? Con su tiempo. ¿Ah? Y claro, se va a ir ensanchando la ciudadanía o se va a ir adelgazando en algunos momentos la ciudadanía por los distintos momentos y coyunturas políticas de un Estado, nación que se está formando. Otra avenida es la instalación de ayuntamientos. También son históricos. Me topé con un expediente en el Archivo Histórico de Zacatecas de lo más sorprendente. ¿Cómo se crea el Ayuntamiento de Valparaíso? Si alguien es de Valparaíso, allá, eso. ¿Qué es un Valparaíso? Valparaíso, Zacatecas, ¿verdad? Tiene como fecha de inicio de la solicitud, profesor, póngale ahí mucha atención, 1826. ¿Qué se requería para tener ayuntamiento, para contar con un ayuntamiento? Y el ayuntamiento además era considerado nada más y nada menos como el ser político de los pueblos. Su manera de ser política, de crear una polis, de crear comunidad. El ser político, en 1827, los de Sombrerete, si hay alguien de Sombrerete por aquí, Eso nos falta, ¿no? le va a llamar el ayuntamiento, al ayuntamiento, miren qué hermosura, le va a llamar el padre inmediato de los pueblos. No, se la acabo. Entonces, era el ser político, el padre inmediato, o sea, la autoridad inmediata. Ah, por cierto, un dato bien interesante para la creación de la ciudadanía con voz de mujer, ¿verdad? Se crea, ahorita regreso a Valparaíso, pero se crea en 1916, en contexto revolucionario, el primer Congreso Feminista en México, con sede en Mérida, Yucatán. Otra vez los yucatecos. Los yucatecos tienen una historia admirable. Y desde Yucatán se van a reunir, imagínense, 700 mujeres
en el teatro de la ciudad. Nunca visto. Nunca visto. Todavía no votan las mujeres. Van a tener este derecho hasta 1953. Todavía le faltó un buen rato para ser ciudadanas con derechos políticos, de votar y ser votada. Hasta el 53. Pero en 1916, en contexto revolucionario, el solo hecho de reunirse en la esfera pública para conversar sobre asuntos políticos del día, 700, la mayoría profesoras rurales, la mayoría. ¿Y dónde estaban los hombres? En Gallola. Los hombres no eran el centro de esa reunión. Y menciono esto porque imagínense, son prácticamente 100 años, o sea, de que se construyó la ciudadanía para varones. ¿Verdad? 1825 para Zacatecas y 1916 con un gran empuje y un gran éxito se reúnen las mujeres. 700, hay fotografías de ese evento. Profesoras, todas, bueno, la mayoría, no sé si todas, pero sí la mayoría. ¿Qué piden? No piden votar, ¿eh? ¿Qué piden? Sí, absolutamente. ¿A través de qué? De que sean consideradas para las presidencias municipales. O sea, no para ser gobernadoras, diputadas, senadoras, mucho menos presidentas. Ahora tenemos fíjense, hasta ahora, 2024, la primera presidenta mujer. Otros 100 años. Eso es lo que quiero dejarles. Que el tiempo pesa y las cosas que pasamos ahora es porque hubo procesos profundos, largos, de hace muchos años. Entonces pedían ser presidentas municipales. ¿Por qué? Pues porque era la casa administrativa del pueblo y las mujeres sabedoras de sus barrios, de sus manzanas, de sus colonias, pues eran las que tenían la información a flor de piel para poder administrar su pueblo. No pudo ser. Esto no pudo ser. La primera presidenta municipal fue en México hasta, me parece que 1947. Acá en Zacatecas ha habido presidentas municipales. No solo en la capital, en Morelos, por ejemplo, Morelos, Zacatecas, ¿no? Me parece que Jerez. Aposol. Cuchipila. Guanusco. Guanusco. Esa región es bien interesante de estudiar porque eran pueblos de indios. La de los cañones eran pueblos de indios. Entonces, fíjense de dónde viene la ciudadanía. Regreso a Valparaíso y ya voy cerrando. Yo quería hablarles de no me va a dar el tiempo, de las ceremonias cívicas del 16 de septiembre que se empiezan a hacer en 1825, organizadas por la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Zacatecas, acá, desde luego, fiestas cívicas de gran relumbrón, ¿verdad? Donde se empieza a contar la historia en clave insurgente. ¿Ya? Los padres de la patria, ¿no? Iturbide, no, cancelaron. Pero Hidalgo, Morelos, ya Víctor Rosales, para el caso local. Pero ya no me va a dar. Pero sí les quiero decir, el Congreso de Zacatecas recibe en 1826 una solicitud de un grupo de trabajadores
de una hacienda próspera, como lo era Valparaíso, la hacienda de Valparaíso, que tenía como propietario a José Marcelo de Anza, ¿verdad? Un tipo pues muy poderoso, con muchos recursos, con gran influencia. ¿Cuál era el requisito para hacer ayuntamiento? Ya no eran las 1000 almas que pedía la Constitución de Cádiz. No, Zacatecas dijo, híjole, si son 1000, vamos a tener un montón de municipios, ¿y por qué queremos tanto? 3000. Cada constitución estatal fue estableciendo también una variación en la cantidad de habitantes para solicitar ayuntamiento constitucional. Los hubo que continuaron el requisito de Cádiz, como Chiapas, y otros que dijeron, es demasiado, o sea, no, vamos a subirle a 4000. Y Zacatecas dijo 3000. Si se comprueba que existen 3000 habitantes, ya no hablaban de alma, hablaban de habitante ya. Entonces, tienen derecho ciudadano al ser político de su pueblo. Entonces, la ciudadanía no es un asunto individual, si se fijan, exclusivamente. Es un asunto de corporación social, ¿no? Pues los de Valparaíso, campesinos. La ciudadanía no es una cosa ahí en la nube, exclusiva para las élites, no. Y por supuesto que la ciudadanía también es a ras de piso, a ras de tierra. Y con este ejemplo que les comento, es un encontronazo de posiciones políticas impresionantes. Piden ayuntamiento, firman o ponen su huella. En el documento están las huellas, ¿eh? ¿Quién tenía la contabilidad de los habitantes? ¿Quién tenía? No había registro civil. Bueno, Claro. El cura párroco. Los curas párrocos eran, en ese sentido, los que tenían un poder de información. Pues ellos contaban quiénes habían nacido, quiénes se habían casado, quiénes habían fallecido, cuánta era la población. Consiguieron el documento del párroco de Valparaíso, esto, sobraba. Eran 10,000 habitantes en la jurisdicción de la hacienda. 10,000, pues sobradamente tenían derecho a contar con su ayuntamiento para ser reconocidos. Fíjense, esta es otra vía para ser reconocidos ciudadanos. O sea, no solo las escuelas hacen ciudadanos, no solo la Constitución hace ciudadano, el reclamo social hace ciudadano. Obviamente, se entera el propietario, José Marcelo de Anza, y por supuesto que contesta. Textual. Se lo voy a decir textual. ¿Cómo es posible que estos brutos de inteligencia quieran tener régimen municipal en mi hacienda? 1826. Brutos de inteligencia. Así les llamó el propietario. O sea, campesinos ahí que no saben ni leer ni escribir, quieren tener régimen municipal. Los campesinos se defienden. Y dicen, bueno, alguien les escribe, ¿no? Algún escribano por ahí que encontraron. Todo esto está en el archivo, en un expediente muy largo del archivo histórico de Zacatecas, ¿no? Argumentos contra argumentos, basta. El hacendado tenía razón también. Yo tengo derecho
mi derecho como ciudadano es a la propiedad. Acuérdense los 4 derechos: libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Esta es mi tierra, aquí nací, la he hecho producir con mucho esfuerzo desde generaciones. O sea, había toda una argumentación de por qué era su derecho natural a la propiedad. Un derecho natural que se volvió un derecho positivo al ser escrito constitucionalmente. Entonces, esa era la argumentación. Tengo derecho a mi propiedad y nadie me puede forzar a nada que contravenga mi voluntad. Los campesinos dijeron: somos brutos de inteligencia, pero somos ciudadanos. Libres, con derechos. Y sabemos que un derecho nuestro, no un derecho mío, un derecho nuestro como pueblo, es que si contamos 3,000 habitantes o más, tenemos derecho a nuestro ser político. Fue ida, vuelta de argumentaciones. Esto se llevó casi 10 años. Sí, no fue nada más entrego la solicitud y ahí se borra tinta, no. Se llevó 10 años hasta que aprobaron el Ayuntamiento de Valparaíso. Más o menos en 1836, por ahí. 35. Sí, no tardó ni 10 años. En 35. El estado de Zacatecas tiene 58 municipios, ¿no? Bueno, pues cada historia de la establecimiento, creación de ayuntamientos tiene que ver con el rasgo de la exigencia de la ciudadanía. Y tan solo el hecho, ya termino, el hecho de decir somos brutos de inteligencia, pero somos ciudadanos. Tan solo por ese hecho es que todo este proceso bien puede ser considerado revolucionario. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por su ponencia. Vamos ahora a abrir la conversación. Ya ven que ella abrió una beta de educación y no le dio tiempo. Todo lo que podamos conversar, lo haremos con mucho gusto. Para abrir fuego, doctora, yo quiero... Es una pregunta genuina, porque algunos me la contestan de un modo y otros me la contestan al contrario. ¿El trabajo del historiador se planta en una pregunta al pasado o es una pregunta al presente? Es una pregunta desde el presente. Así. Nuestro presente tiene, o sea, no es que yo pregunte al pasado. Hay todo un diálogo, ¿verdad? Que hace que en este presente hagamos determinadas preguntas. ¿Cuál es la pregunta de su ponencia desde el presente? ¿Cuál es? Porque Sí. cuando uno va al pasado, lo Sí. que intenta es contestar la pregunta desde Sí. el presente. Sí, la pregunta tiene que ver con cómo se dieron las distintas formas de construcción de la ciudad. Entonces quise plantear aquí, pues, la parte constitucional desde 1812 y luego cómo se recupera en Zacatecas en 1825, constitucional, pero también del reclamo, ¿no? Yo les mencionaba lo de 1916 de las mujeres en Yucatán. Esa es una exigencia, ese es un reclamo. Que pasarán décadas, de acuerdo, pero serán reconocidas como ciudadanas. Entonces, ¿cuáles son las formas? Como historiadora yo me pregunto eso. Y luego, iba a decir,
no es mi pregunta, es la intención que tengo de preguntarle al pasado, pero desde una situación historiográfica, desde corrientes de la discusión, de lo que se está discutiendo en el mundo académico de historia, de política, de sociología, ¿verdad? Elías Amador, el zacatecano del siglo XIX, que recuperó la historia de Zacatecas, que se preguntó a fines del siglo XIX, se preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y con un montón de información fue dando cuenta y armó su bosquejo histórico de Zacatecas. Ahora yo me pregunto, ¿por qué pasó? ¿Verdad? Yo les digo a mis alumnos de la licenciatura en estudios culturales que hay que hacerla como de detective. Y el detective hace preguntas chistes. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces, si vamos construyendo esas preguntas y nos vamos acercando con información, vamos construyendo en realidad una interpretación del pasado. Sí. Tenemos dos preguntas, por favor. Adelante, Lisbeth. Luis, ¿Puedes abrir tu micrófono, Lisbeth, por favor? válgame. Y muchas gracias. Para que no se envicien. Por favor. Adelante, Lisbeth, te Creo que ya, escuchamos. ya sé. Muchas gracias. Buenos días, pues un saludo desde la unidad 241 aquí en San Luis Potosí. Y bueno, aquí con todo con todo esto recorrido histórico que usted nos está relatando, doctora, me gustaría saber cómo fue entonces el proceso de ciudadanía en cuanto a todo este contexto que acaba de comentar respecto a los pueblos originarios, porque pues ellos fueron excluidos, hasta lo que yo tengo entendido, fueron excluidos justamente de estos procesos. En primera, pues no nada más porque no escribían ni leían, sino porque no hablaban el español, ¿no? Entonces, desde ahí, pues como que ahorita están muy desdibujados en esos procesos de ciudadanía. No sé si pudiera compartir algo respecto a este tema, por favor. Muchas gracias. Me espero la otra intervención. Como guste. Sí. Sí. Vuélvele. Luz, adelante. No me escucha porque no mueve la cabeza. Empezamos con la respuesta mientras Luz abre su micrófono. Carlos tiene una pregunta, vamos a ver si se pueden juntar. Ok. Pues más que una pregunta, doctora, es una forma de que me gustaría escuchar su opinión. La historia es algo que está lejos de mi estudio, lejos de lo que yo realmente trabajo. Y ahorita escuchándola me pongo a pensar cómo es este proceso de formar ciudadanos en las instituciones cuando realmente venimos o sea, la tendencia era alejarse de la monarquía, ser independientes, buscar soberanía, independencia, etcétera, a través de las revoluciones. Pero me imagino, yo tengo sospechas sin estar seguro, que las formaciones ciudadanas seguían siendo todavía con tendencias monárquicas. Entonces, ¿cómo quieres formar ciudadanos para la independencia, queriendo no pertenecer ya a eso, pero a la vez queriendo pertenecer? Porque creo que hasta en la actualidad todavía tenemos una tendencia a que la formación ciudadana tenga esas características. Por eso a lo mejor se liga con la pregunta de la otra doctora, donde dice, ¿por qué los pueblos originarios se excluyeron? Pues porque queríamos todavía seguir jugando a la corona, pero ya queremos ser nosotros la corona.
Entonces me hace como interesante en qué momento queremos buscar rebeldía y revolución, pero para hacernos la corona y no depender de la otra. Entonces como que se me hace muy interesante su opinión, no sé, digo, me da la curiosidad saber. Juan quiere articular otra pregunta. Sí, con la de- justo escuchando al compañero y la pregunta anterior, considero que se puede también, la duda que tengo también se puede agregar a la próxima aportación, que hizo alusión a la construcción, bueno, a la formación de la Escuela Normal de la Constitución. Entonces, la pregunta era justo, ¿cuál era el valor o el impacto social del profesorado en este punto específico? Si bien mencionó lo de ser político y con lo que dijo el compañero, si podría profundizar un poco más en esta cuestión del valor social del profesor en esta etapa. Hay dos más en el chat, no sé si quiere abordar eso. Ay, sí, pero si me regalan un, claro, me va a olvidar. Un papelito, ese papelito. No es tanto pluma. Aquí tengo. Ok. Ajá. Mientras escribe, lee una de las. Sí. No, es que les dije que abriera el micrófono. Ok. ¿Quién guste participar? Salomón. ¿Rita? Adelante. Bueno, Luz Jiménez, hola, buenos Buenos días días, de Luz. nuevo. Te escuchamos. Adelante. Voy a relacionar mi pregunta con lo que acaba de preguntar el profesor anterior. Eh, Estoy trabajando para la próxima sesión y encuentro esta interesante posición desde la historia para hablar de la ciudadanía como una construcción. Y entonces, cómo la historia nos ayuda en el presente y en nuestro lugar como profesores a participar en la construcción de la ciudadanía. Maestra Así. Cecilia, sí, doctora Cecilia, ¿se gusta participar? Cecilia, adelante, te escuchamos. Ok, bueno, quiero además felicitar y agradecer a la ponente porque además sí me hizo explosión en la cabeza cuando la leí, por muchas razones. Tengo varias preguntas, pero voy a plantear dos. La primera es que en su lectura la Diputación Zacatecana transgrede el marco gaditano para erigirse en un poder constituyente. Y esta categoría de transgresión, pues a mí me llama muchísimo la atención. Y entonces, para dar cuenta de ese proceso que ocurrió allí en Zacatecas, también me gustaría ver cuál es su punto de vista acerca de cómo la transgresión y la categoría de transgresión puede o no ser suficiente para explicar la forma en que operaron fórmulas de negociación, fidelidades cruzadas, prácticas de acomodación a un orden existente. Eso me parece muy interesante de la lectura que hice de su documento y de cómo ahorita usted la expuso, que además me encanta porque lo hizo con muchísima pasión. Eso me encanta en la historia. Y tengo otra, además pues de que su ponencia me parece muy relevante, me llama mucho a la curiosidad decir que ya que Zacatecas se declaró a sí misma soberana, o sea, soberana de sí misma, e instituyó reglamentos antes de promulgar la Constitución de 1825, según registré. ¿Cómo replantea esto nuestra comprensión de la relación entre constitución escrita y constitución vivida en esos primeros años de federalismo? Sobre todo porque parece piedra de lanza para lo que es la concepción también educativa, ya recién formulado un federalismo muy temprano, ¿no? Gracias, Cecilia. Adelante, Ya. doctora. Ay, pues, ay, me siento. Esta otra hora. Bueno, trataré de dar así una apreciación general y me van a disculpar si no contesto holgadamente a las muy buenísimas preguntas que me hicieron. Pero bueno, sobre los pueblos originarios, claro que ese es un tema trabajado de manera preferente en mi historia
sobre todo en la década de 1990, y todavía es un tema álgido que está siendo cultivado por distintos estudios de caso, ¿no? Pueblos originarios en Veracruz, pueblos originarios en Zacatecas, ¿no? Son ciudadanos. Constitucionalmente sí. Sí, son ciudadanos. Tenían los requisitos. No, insisto, no se les pedía leer y escribir. Y claro, no hablaban la lengua, pero tampoco se les restringía. Les voy a poner por caso, fueron ciudadanos. Fueron considerados ciudadanos. Ahora, esto me conecta con qué tipo de ciudadanía. Es la ciudadanía liberal. No. Derechos, obligaciones, ¿verdad? Que va a haber un proceso bien interesante porque no es el ciudadano en lo individual, sino es la recuperación de la ciudadanía desde las corporaciones, ¿no? Desde los gremios. ¿Y por qué liberal? Miren, voy a poner un ejemplo. En 1829, el gobernador de Zacatecas, el preclaro Francisco García Salinas, propone un proyecto al Congreso del Estado, él como gobernador. ¿Cuál es el proyecto? Crear un banco. Súper temprano. No había bancos, o sea, el banco era la iglesia, ¿no? La que prestaba, la que financiaba, pues era la iglesia, ¿no? Como una de las instituciones más poderosas, centenaria, etcétera, ¿no? Y entonces lo que propone este liberal zacatecano es que se cree un banco. ¿Con qué fondos? Pues de las obras pías. Fondos eclesiásticos. Obviamente que la iglesia no va a estar de acuerdo. No va a estar de acuerdo la iglesia. Y lo que él quería era la creación de un fondo, recurso financiero, para poder comprar haciendas, fíjense, bien liberal, para poder comprar haciendas y esas haciendas que el gobierno tuviera la posibilidad de repartir entre los labradores pobres. Un reparto agrario, ¿eh? Un reparto. Como proyecto lo recibe la legislatura zacatecana y lo va a circular entre los ayuntamientos de Zacatecas. Para poder ser sancionado positivamente, se tenía que conocer el documento por parte de los ayuntamientos. En ese sentido, los ayuntamientos fueron colegisladores, ¿eh? Tenían que dar sus observaciones. Sorprendentes las respuestas de los pueblos de indios. No lo pueden creer, pero sorprendentes. Juchipila, Tlaltenango, entre otros, que me acuerdo, Guanusco, pueblos de indios. Estos pueblos originarios, pueblos de indios, dijeron, no aprobamos. ¿Cómo? ¿Qué no es un reparto de tierras para la prosperidad de los ciudadanos? Pues ese era el propósito de García Salinas, ¿no? Que se repartiera la tierra para promover al ciudadano útil y no a esta masa ociosa, malentretenida, que tiende al vicio. Esa era una idea muy importante, ¿no? O sea, también la ciudadanía se define por su oposición, ¿no? Los viciosos. Entonces lo que quería el gobernador, pues era desde luego fomentar la tierra y fomentar al hombre.
¿Cuál hombre? Al ciudadano útil a la patria. ¿Y cómo? Pues darles herramientas, darles tierras. Bueno, ese era el principio básico. Y esto que les estoy diciendo se dio en todos los estados, casi en todos. En el Estado de México, Lorenzo de Zavala es, digamos, el relativo a García Salinas, es Lorenzo de Zavala para el Estado de México, que propuso todo un proyecto de reparto de tierras para el fomento de brazos útiles. Los pueblos de indios considerados ciudadanos, por supuesto que sí, dijeron no. ¿Por qué? Porque no queremos ser hombres iguales. Ahí está el peso del antiguo régimen. Porque la tierra no se puede dividir. Porque si se divide, la tierra que por memoria ancestral ha sido del común, ha sido del pueblo, si se le divide, viene el mercado y se va a vender. Y se va a acabar nuestro pueblo. Fíjense qué potente. Eso, Cuchipila, Tlaltenango, Huanusco, pueblos de indios. Eso respondieron a un proyecto de un gobernador emérito, liberal. Pues no queremos ese liberalismo. Dijeron, no queremos ser ciudadanos. ¿A poco no es impresionante? ¿Sí? Hay otra pregunta en la chat, no sé. Buena Bueno, ¿Somos nacionales? no, tampoco. La de Alan ya quedó más o menos, ¿no? Con esta idea de los indios güeros de Cuchipila. La normal de la Constitución, doctora. No, bueno, el valor social de los profesores, ¿no? Ujú. No, pues, el profesor era el padre, era considerado el padre, ¿no? Recuperaba dos aspectos que creo merece la pena detenerse. El primero es de antiguo régimen. Es que, a ver, me quiero explicar. No se nace liberal y al día siguiente se vuelve uno conservador. O sea, todos estos procesos implican larga data, implican periodos largos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el nuevo profesor, que no era profesor, era preceptor. Y no eran los niños chiquitos, eran los párvulos. Eran los párvulos, ¿verdad? Recuperaba dos cosas. La primera, de antiguo régimen, la fama del letrado. El letrado era importantísimo porque era un símbolo de prestigio social. El que era recuperado como hombre de luz, razón y talento, fíjense. Luz, que es el concepto de luces o de luz en este contexto que les estoy mencionando, tiene que ver con civilización. El hombre de luz es un hombre civilizado, ¿verdad? Entonces, esa es una primera connotación que tiene una fuertísima carga de prestigio social. Él sabe, él lee, él es preceptor. El otro asunto que tiene que ver ya con la formación del ciudadano es que son integrados los preceptores a las ceremonias cívicas. Y la ceremonia cívica no es nada más cantar un himno nacional o poner el pabellón nacional o hacer una ceremonia y dar un discurso. No, es formar ciudadanos. Las primeras ceremonias cívicas integran a los preceptores, a los pocos, ¿eh? Había bien poquitos, ahora, bueno, son contingentes enormes. Y eran, doctora, fundamentalmente hombres los preceptores. Hombres, aunque las preceptoras vienen casi inmediatamente con la normal para señoritas. Bien temprano, para el caso de Zacatecas. Entonces, es la formación del ciudadano a través de, otra vez, la sinfonía de la pedagogía cívica. O sea,
más allá de la escuela, se ponían como modelos de ciudadanos. Entonces era un tipo ideal, desde luego, ¿no? El preceptor del siglo XIX y sobre todo estas primeras décadas del siglo XIX, era la construcción social de un tipo ideal, ¿no? Un modelo a seguir, por eso eran bien importantes. Y el tercer elemento que creo nos ayuda a pensar este tipo ideal del preceptor, letrado, con luces, hacedor de la nación, desde el punto de vista cívico, hacedor, ¿no? Fabricante de la nación. Tiene que ver con que el preceptor fue ganando terreno al cura. Se fue secularizando esto. Si alguien tenía voz y autoridad, era el que tenía posibilidades de subirse al púlpito. Era la voz autorizada. El que sabía era el cura párroco, ¿verdad? Dando su sermón o dando la homilía. Bueno, el preceptor le fue ganando terreno al cura. Entonces son tres líneas, en mi opinión, interesantes para pensar los orígenes del preceptor republicano. Y además eran invitados a hacer los discursos, ya no los sermones, sino los discursos cívicos, ¿verdad? Y cuando se hace un discurso cívico, se tiene la posibilidad de hacer historia. La oración cívica o la oración patriótica, el discurso que se decía cada 16 de septiembre por el grito de Dolores, que ese era el centro de la ceremonia, era hacer historia. Claro, si ahora leemos, pues van a decir, esta es una historia bien maniquea. Los buenos contra los malos, los insurgentes contra los realistas, los republicanos contra los monárquicos. Pues sí, pero esa era la historia que se hacía. Y ese era el medio del cual se valían. Sobre la pregunta de si es suficiente la categoría de transgresión, seguramente no es suficiente. Pero la idea que yo tuve para desarrollarla en el texto que me hicieron favor de leer es que una constitución no necesariamente se diseña desde cómodas curules. No. Este fue un acto de transgresión, efectivamente. Se rompió con la... Fíjense qué curioso, qué paradójico. Se rompe con la regla para establecer una nueva regla. Por eso fue la transgresión, porque las diputaciones provinciales nadie las facultó, ni la Constitución de Cádiz, ni los pronunciamientos militares de 1823, mucho menos el orden imperial de Iturbide, no las facultó para que se convirtieran en soberanas. La soberanía era la nación, insisto. Pero lo que hicieron las diputaciones provinciales en un acto de verdadera transgresión, sabiendo el orden que estaban rompiendo, transgrediendo, era volverse soberanas, declararse soberanas. La Diputación de Guadalajara dice, no reconocemos obediencia al Congreso mexicano. Díganme si no es transgresión. El Congreso mexicano no nos representa, no lo reconocemos, no vamos a obedecer ningún tipo de instrucción que venga de la Ciudad de México. Claro, lo decían los tapatíos, que tenían modo de decirlo. Y nos declaramos en estado de naturaleza. ¿Qué quiere decir en estado de naturaleza? Que no tenemos forma de gobierno, que la vamos a hacer. Tenemos el derecho de hacer y de definir nuestra forma de gobierno. Transgresión desde la Diputación Provincial. Zacatecas transgrede. Y la manera de transgredir, además de declararse soberanos,
es que se volvieron legislativas. Las diputaciones, yo por eso lo pongo ahí, 1823, 24 y 25, además de hacer la Constitución, empiezan a hacer la reglamentación, que es la manera de instrumentar una Constitución, la legislación secundaria, ¿no? Por eso integré todos esos reglamentos. Fueron los primeros documentos legislativos para dar cuerpo a las instituciones, cómo se organiza el Congreso, cómo se organiza el Ejecutivo, cómo se deben de llevar a cabo las ceremonias públicas, cuál es la primera ley de Hacienda, el primer reglamento de la milicia de caballería, el primer reglamento de la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Zacatecas, en fin. Hasta me quedé corta, creo, con el tema de la transgresión, pero sí o sea, para constituirse, transgredieron. ¿Ya? Ay, la Constitución escrita y la vivida. Bueno, soy absolutamente en contra de la idea de que por un lado, allá en las nubes está la Constitución, alejada completamente de la realidad social y política de un pueblo. No, la Constitución se enrarece, regula, limita. Una Constitución es poner límite al poder público. Esa es la Constitución. Limita. ¿Cuáles son las facultades del Ejecutivo federal o Ejecutivo estatal o del presidente municipal? Está escrito en constituciones y reglamentos, ¿no? Poner límite al poder. Entonces, si pensamos así, una Constitución, desde luego que no es solo letra escrita, es vida institucional. Y la pregunta, ya cierro mi intervención, la pregunta que me he planteado como historiadora por todos estos años es cómo se vive una Constitución. Y he estudiado, desde luego, el tema en Zacatecas de 1825, pero también hice un estudio sobre las 7 leyes, reconocidas como el monstruo jurídico, el conservadurismo. Pues no, las 7 leyes es un documento liberal, ¿verdad?, que busca corregir los excesos del primer federalismo mexicano. Luis, ¿sí gusta hacer su pregunta? Luis, adelante, te escuchamos. Buenos días, doctora. Mire, si bien la revolución liberal perseguía el bien común como forma social, hubo siempre un problema significativo en torno a la igualdad del ciudadano ante las leyes, pero admitió la desigualdad ante el mercado, que es donde se empezó a corromper las libertades políticas, pues los procesos de concentración de la riqueza eran inevitables de controlar. Y por ahí empezó la corrupción de las instituciones políticas. ¿Qué se pensaba al respecto? Gracias. Omar, sí, las dos puntas. Correcto. Doctora, de acuerdo a su último comentario en la exposición de la ponencia, dijo algo así como, cada ayuntamiento se caracteriza por la exigencia de sus ciudadanos. Sí. Algo comentó así. Sí. Entonces, la pregunta es, o serie de preguntas, ¿verdad? Que finalmente puede ser una reflexión. ¿Cómo calificaría usted el modo de hacer política, ayuntamiento, en nuestro estado actualmente? Más allá del calificativo que usted pudiera considerar para esta pregunta, lo que ha despertado una gran preocupación y considerando que usted tiene conocimiento sobre el proceso constituyente de la ciudadanía, ¿qué tan cercanos o alejados estamos de ser o no ser ciudadanos? ¿Se ha recuperado la ciudadanía en nuestro estado a través de la constitución del ciudadano? Y lo que más me preocupa, ¿el ciudadano zacatecano es exigente? Y si me dice que sí es exigente o que no es exigente, pues tendría una última pregunta, pero me esperaré. Me esperaré para ver si eso no es exigente y ya veo la otra pregunta. Gracias. ¿Lista de una vez? Yo tenía una... usted mencionó que el poder no conoce vacíos.
Entonces, había incluso contextos en los que no eran los más favorecedores para todos los ciudadanos y aún así buscaron la manera de conformarse como ciudadanos, de reconocerse como ciudadanos. Entonces, ¿cómo se entrelazan esas relaciones de poder y justicia? Me gustaría que nos hiciera un poquito, nos comentara cómo lo ve usted. Y igual, ¿de qué manera comprender estas dinámicas nos ayudan a nosotros a comprender nuestro presente en relación de poder y justicia? Terribles preguntas. Bueno. Yo tengo una última. Esta, bueno, va encauzado a mi tema de investigación, que es la experiencia de arte en el aula. Me gustaría conocer su opinión acerca de qué papel juega el arte en la enseñanza de la historia y si sí encuentra una motivación dentro, pues sería cómo utilizarlo. Precioso tema, ¿eh? Precioso. No. Bueno, a ver qué, esta pregunta del bien común, ¿verdad? Es una pregunta muy compleja, porque ¿qué es el bien común, no? El bien común era digamos, el principio rector de la monarquía española, ¿no? Entonces, ese es el bien común. El agua, ¿para quién es? Para el bien común. La ciudad, ¿para quién es? Para el ciudadano del bien común, ¿no? O sea, no era el individuo, prevalecía la comunidad, la idea de comunidad. El rey, el mandatario, por eso emperador, tenía que procurar el bien común, garantizarlo, por encima del individuo, el bien común. Entonces, esta no es una idea republicana exclusivamente, es una idea monárquica. Si ustedes recurren a la principal tradición legal castellana, que son las partidas de Alfonso el Sabio, ahí viene el bien común. ¿Qué es el bien común? Y entonces el rey es el que debe procurar el bien común para los pueblos, ¿no? Esta idea se va a trasladar a la República, la idea de bien común, pero con una modificación que va a ir ganando, digamos, aceptación. Es el bien común para la felicidad de la nación. Ese es un concepto, la felicidad. Incluso se contempla como derecho, el derecho a la felicidad. Fíjense. Tenemos el derecho a la libertad de expresión, de impresión, de asociación, de movilización, pero el derecho a ser feliz. ¡Qué complejo! El derecho a la felicidad. Entonces, el bien común se va a ir trasladando semánticamente a la felicidad de la nación. Algunos van a decir la felicidad de los pueblos. Y claro que no todo es feliz, porque no todo es justo. Claro, el tema del mercado, el tema de la desigualdad social, pues obviamente. El tema de la justicia social. Rápidamente, porque ya estamos ya con el tiempo, pero súper, ya. Hasta donde usted aguante. Les voy a poner un caso que es absolutamente sorprendente, también de la historia de Zacatecas, y que creo que va a ser de mis últimas investigaciones. Va a ser la biografía política de un hombre, de Trinidad García de la Cadena, que fue gobernador 2 veces. 1868 al 70 y luego 1877 a 1880. Don Trinidad García de la Cadena.
compitió para una elección presidencial, ¿eh? Ahí nomás le estoy diciendo eso. En 1880 junto con Manuel González. Obviamente que el favorito de Díaz era Manuel González. Pero compitió. El abuelo de Octavio Paz, Ireneo Paz, era director del periódico La Patria. Ese periódico lo encuentran en la página de Hemeroteca Nacional. Ahí está, vean, La Patria. Y vayan a 1880 los encabezados. La Patria apoya a Trinidad García de la Cadena. Tremendo. La Patria, el Combate, el Socialista, varios periódicos de carácter, digamos, nacional, apoyaron a este zacatecano. Bueno, fue considerado en su época, el primer comunista de Zacatecas. ¿Por qué? Porque tuvo el poder para hacer justicia. Ya no era para hacer hombres virtuosos, era para hacer justicia. Y cada que leo cosas de Trinidad García de la Cadena, me sorprende mucho esa vocación que tuvo como político, como gobernador, como diputado local, como diputado federal, como candidato a la presidencia de la República, como jefe político de ayuntamiento. Su vocación por justicia social, y entonces él decía, su política, ¿sabe cuál fue? Una política en medio del liberalismo de la República Federal, de la República Restaurada, 1867. En ese momento, ya no es posible hablar de poder sin justicia. Eso no era argot en décadas anteriores. No era argot político de ahora, era una exigencia. Para ser político había que promover la justicia social. ¿Cómo le hizo? Si recuerdan ustedes, el requisito para establecer ayuntamiento con Cádiz eran 1000 almas. ¿Verdad? Si no se podían reunir 1000 almas, si eran 800 o 500, etc., entonces tenían derecho a junta municipal, pero ambas eran representativas. ¿Ah? Lo que promueve este hombre, ¿se acuerdan ustedes el caso de Valparaíso? Bueno, lo va a multiplicar en pos de la justicia social. O sea, él ya habla de justicia social. Poder para ejercer justicia, para hacer, dar, administrar justicia. Y claro, lo que va a hacer una ley. No una ley, un artículo, el artículo 50 de la Constitución de 1869 zacatecana. Basta con 500 habitantes para establecer congregación municipal. Le bajó. O sea, miren, 1812. Para Zacatecas, 1825, 3000. Luego, con la República Central, en 1836, desaparecieron un montón de ayuntamientos porque el requisito subió a 8000 habitantes. Desapareció Guanusco, Guadalupe como ayuntamiento, y se tuvieron que circunscribir a cabeceras. Y luego va a variar, pero nunca va a llegar a como lo estableció Trinidad García de la Cadena en esta Constitución. Pero además, otro dato que ha pasado, en mi opinión, muy desapercibido y que merece la pena detenerse, por eso ando tras las huellas de este hombre, porque el artículo 50 de aquella Constitución decía, y tendrán derecho a tierra. Tendrán derecho a tierra. ¿En dónde? En propiedad particular. Claro, se le movilizaron los grandes propietarios.
hicieron un manifiesto firmado como por unos 25 grandes hacendados de Zacatecas, oponiéndose terminantemente a eso. ¿Por qué? Porque implicaba justicia. Entonces, por eso digo que sí vale la pena pensar conceptos históricamente, ¿no? Porque luego pensamos que son universales de todos los tiempos y no. Cierro con esto. Hay todo un fenómeno cultural, político, ideológico de la posrevolución, que tiene que ver justamente con la incorporación del arte de la enseñanza. ¿Qué arte? Toda la que se ve. Literatura, música. Basta con escuchar las sinfonías de Revueltas, de Huizar, el Huapango. Basta caminar por los pasillos de la Secretaría de Educación Pública. Sí. El arte al servicio del pueblo. Esa era al servicio del pueblo a través de la educación. Entonces, digo que es bellísimo tema porque la incorporación del arte a la enseñanza de la historia no solo implica la incorporación de la razón, implica la incorporación de la pasión, de las emociones. Si se mueve, ¿verdad? La enseñanza, la palabra, la poesía, si se mueve, conmueves. ¿No? Que era uno de los preceptos retóricos de la palabra, del arte del bien decir, ¿no? Se dice para conmover, para deleitar. Mover, conmover y deleitar. Entonces, si se incorpora, como se ha hecho históricamente, el arte a este mundo de la enseñanza, y en particular de la enseñanza de la historia, está abriendo los canales para conmover. Doctora, ¿nos permite que en el chat nos manden la última pregunta y las junten con las de Salomón? Con ellos cerramos la sesión. Sé que hay muchas cosas que conversar con la doctora, pero vamos a parar para tener el pretexto de invitarla en otra ocasión. ¿Les parece? ¿Quién nos va a hacer preguntas? Jessy, ¿se gusta abrir su micrófono, por favor? Jessy, adelante, te escuchamos. Hola, doctora Aguayo, gusto en saludarlos. Bueno, así muy rápido, bueno, muchas felicidades a la doctora, muy interesante su charla. Y yo quisiera nada más preguntarle que si nos podría, pues, orientar, no tanto profundizar, pero sí, bueno, comentar sobre, pues, cuáles son esos horizontes en materia de ciudadanía y recursos humanos que se están, naturales y pueblos originarios que sí se están construyendo o hacia dónde van en la educación, como estas dos categorías, ¿verdad? Ciudadanía, recursos naturales y pueblos originarios. Nada más. Muchas gracias. Omar dice que si el ciudadano zacatecano es exigente y otros más, y Jess dice ciudadanía y medio ambiente. A ver si hay algo por ahí en la chistera. Está complicado. Miren, no voy a contestar esta última pregunta porque requiere pues una formación especial en Voy a traer un detalle que gracias, el medio ambiente y eso no, pues no lo he trabajado, ¿verdad? Pero sí les quiero comentar que respecto a la idea del bien común, la idea monárquica de hacer comunidad, y por encima del individuo está el común, creo que esa idea cada vez la estamos perdiendo más en pos de la idealización de este nuevo ciudadano lleno de derechos,
lleno de, sobre todo de derechos. Y se está perdiendo el piso de la comunidad. Justamente todas estas luchas y batallas de liberalismo en México, en mi opinión, han construido un tipo de ciudadanía, pero también la han pervertido. Sí, la han pervertido, porque ya no es el bien común. Por encima del común es tuyo. Y en mi opinión, humilde opinión, considero que profesores y profesoras de todos los niveles deben de contener ese individualismo extremo. Porque se está perdiendo eso, el bien común. Por encima de las luchas colectivas están las individuales. Y creo que eso es muy peligroso. Se pueden convertir incluso en una defensa y en una argumentación de posiciones filosóficas como la del Supremo. La fascista. Entonces yo si se queda también en el ambiente la idea de promover políticas que impulsen, que cultiven el bien común, el bien común, el bien común. Desde las escuelas, yo con eso me doy por vencer. Bien, pues le agradecemos Muchas mucho. gracias. Mariana. Antes de despedir, perdón. No, hablar. Antes de despedir a Mariana, déjenme darles un anuncio chiquito nada más a nuestros compañeros que están conectados. En el chat de Zoom hallarán el cuestionario de cada ponencia, estimados colegas, ahí pueden bajarlo. Y saludamos también a Yuri Constanza, está conectada, ella es quien coordina los trabajos de la cátedra UNESCO Cecilia Blavatsky. Yuri, un saludo. Un saludo para los dos allá. Excelente presentación, mejor dicho, maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Y pues yo me iba a echar un discurso muy largo para despedir a Mariana, pero miren, ya me empezaron a llegar felicitaciones para ella y para los que organizamos la sesión. Y le voy a dar las gracias con el que me pareció más interesante. La felicitación dice, es una chingona. Lo resumió bien. Muchísimas gracias. Debo decirles que Mariana fue la primera invitada que me dijo sí. Y además en un lugar muy bizarro, ¿verdad? Muy bizarro. En la birrería. Muy académico. Sí, muy académico. Muchísimas gracias, Mariana. Espero que la hayan disfrutado. Gracias. A nuestros colegas les recordamos que descansamos el próximo fin de semana porque tenemos que hacer la ceremonia cívica de los preceptores. Claro. Pero nos vemos en 15 días en nuestra tercera sesión. Mariana, muchas gracias. Y hasta luego. Un saludo a todos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Bye bye. Ustedes, gracias. Felicidades, doctora. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Saludos, muchas gracias. Bye, bye. Muchas gracias. Ay, no, yo- Gracias a ustedes. No, ahora sí me llevo los